Inicia grabación, clase, muy bien. Los cables coaxiales se usan para transmitir señales eléctricas con pocas pérdidas. Se usan, por ejemplo, en líneas telefónicas, en internet de banda ancha y en televisión. La siguiente figura muestra los extremos y componentes de un cable coaxial. Básicamente se basa en un conducto central que lleva toda la información y 20.000 capas de aislante. Un dieléctrico aislante, un conductor externo trenzado y una cubierta plástica exterior. O sea, básicamente es como el conductor interno que lleva todo eso y un montón de aislantes para evitar que no haya como muchas fugas y demás. Listo. El voltaje pico de un cable coaxial es el máximo voltaje que se puede aplicar sin que el dieléctrico aislante falle, y se puede modelar matemáticamente como. Es decir, es como la máxima cantidad de voltaje que yo le puedo meter a ese cable sin que ese aislante falle y entonces deje de hacer su función. Entonces empieza a haber pérdidas y demás. Entonces ese voltaje está dado por BDP, que es como ED por D dividido 2 log DD dividido D, donde 0 es menor que D mayúscula. Veo varias cosas. Veo que ese log, creo que ya lo hemos visto en muchos libros, creo que ese log es lo mismo que el log natural, no sé. Solamente que en América se usa así, en América. O si no, en habla hispana, el log hace referencia al logaritmo base 10. Entonces ve tú a saber, si los iban a editar, ese logaritmo natural, no. Entonces como eso lo sacan de algunas fuentes, entonces por eso se ve así. Entonces si usted ve en documentos ingleses, el log hace referencia al log natural, pero en documentos hispanos, por así decirlo, el log suele hacer referencia al logaritmo base 10. Importante tenerlo en mente. Listo. Entonces, donde D es el diámetro del conducto central, listo. D es el diámetro del conducto central y D es el diámetro exterior del dieléctrico. Obviamente el diámetro exterior del dieléctrico es mayor que el del conducto central, porque lo envuelve, obviamente. Del diámetro exterior del dieléctrico aislante. Y ED es la densidad de voltaje, que se mide como voltaje por M, no sé, por metros, por ejemplo, ni idea, de falla de aislante. Es la densidad de voltaje de falla de aislante. Listo. Calcule los límites de BPD cuando D tiende a 0 y cuando tiende a D por la izquierda, y explique su significado. Listo. Entonces voy a sacar el límite cuando D tiende a 0 por la derecha. Es decir, cuando el diámetro del conducto central se hace demasiado pequeño, se pule demasiado de esta vaina. Entonces, como sabemos, ese tema es L'Hopital, seguramente tengo que aplicar L'Hopital. Entonces, cuando esta vaina tiende a 0, eso tiende a 0. O sea, D dividido 2 tiende a 0. Y cuando esta vaina tiende a 0, estoy dividiendo un número por 0, eso tiene infinito y me queda log de infinito, por así decirlo. Y log de infinito es infinito. Entonces tengo algo del tipo 0 dividido infinito. 0 dividido infinito. 0 por infinito, perdón. Entonces sabemos que cuando tenemos una situación así lo podemos corregir muy fácilmente. Lim cuando D tiende a 0 por la derecha de ED. Este D no es una... este D está aquí, un subíndice. ED. Es sub D más bien. De D por 2, entonces me queda D dividido 2 dividido 1 dividido log, por ejemplo. O lo puedo hacer al revés. Lo voy a hacer al revés. Entonces me queda log por D dividido D pequeñita dividido 1 menos D dividido 2. Y 1 dividido D dividido 2 por la de la orejita, eso es 2 dividido D. O sea, la vuelta, 2 dividido D. Listo. Perfecto. Bueno, este un medio lo puede haber dejado acá en verdad. Este un medio lo puede haber dejado acá y quitar, o sea, es sub D dividido 2 y traerme el D solito. 1 dividido D. Para no comunicarme con tantos números, es mejor. Listo, entonces esto ya me crearía una indeterminación del tipo infinito de infinito. Entonces me permite aplicar L'Hopital. Entonces me queda que el límite cuando D tiende a 0
de esta vaina es igual al límite de E sub d dividido 2. La constante la puedo sacar casi que del límite de una vez. E sub d dividido 2 por el límite de esta vaina. Y el límite de esta vaina lo hago usando el hospital. Entonces me queda 1 dividido d dividido d minúscula. La derivada de un logaritmo. Por la derivada interna. Y la derivada interna de esta vaina es menos d. La derivada interna de esta vaina es menos d dividido d al cuadrado. Listo. Por si las pulgas, recordemos, me lo preguntaban precisamente ahorita. ¿Cómo es esa derivada, Pablo? Yo puedo ver eso como d por 1 dividido d. Y esto en particular lo puedo ver como d por d a la menos 1. Entonces ahora si la derivada con respecto a d de esto, ¿qué es? Pues nosotros ya sabemos, el menos 1 pasa a multiplicar. Y le resto 1 al exponente. Me queda menos 2. Y esto es menos d por d al cuadrado. ¿Ya lo ven? Listo. Dividido la derivada de esta vaina, que pues se hace análogamente. 1 dividido d cuadrado. Listo. Ya veo por dónde va el meollo acá. Este menos d lo puedo poner acá. Y aquí el 1, por ejemplo. Si eso es producto, entonces no hay problema, se comporta bien. ¿Quién me puede decir por qué puedo cancelar esto? Normalmente no puedo cancelar esto normalmente no podría cancelar esto. Si esta cosa lo puedo cancelar porque estoy todavía trabajando en el límite. Es decir, ese d no es 0. Como d no es 0, tiende a 0, pero no lo es. Entonces como no es 0, esto todavía es correcto. Entonces cancelo este con esto y este menos con este menos. Me queda básicamente ed dividido 2 lim cuando d tiende a 0 dd sobre d dividido de pequeñita. Y esto es igual a, por ley de la orejita, me queda, por ley de la orejita, a ver, esto es d dividido 1. Ven a embolia, es el que les digo, estoy cansadísimo. Me queda d por d, o sea, e sub d medios límite cuando d tiende a 0, d por d dividido d. Se cancela. Sí, este sí queda arriba, sí. Entonces me queda d. Si estoy en lo correcto. Déjenme verifico si soy lo correcto. Entonces esto tiende a 0. Entonces me da como que 0. ¿Por qué? ¿Tiene lógica eso? Calcule los límites y explique su significado. O sea, me dio que el voltaje pico, el máximo voltaje que aguanta, cuando el centro es demasiado pequeñito, el centro que iría la info, es 0. Claro, tiene lógica, porque si el conductor se va haciendo... Voy a prender cámara, me gusta prender cámara porque a veces, por ejemplo con el lápiz o lo que tenga acá, medio habla. Cuando el tubito por el cual se da la info se hace demasiado pequeño, es menos el voltaje que puede resistir, o sea, es menos el voltaje que puede pasar por ahí y resistir. Y si ese tubito se hace de diámetro prácticamente 0, o sea, prácticamente ya no hay tubito que lleva info. Cuando ya prácticamente no hay tubito que lleva info, pues entonces obviamente no aguanta voltaje. O sea, un voltaje de 0 ya es el máximo que puede aguantar. Porque prácticamente ni puede llevar información. Sería un poco esa la idea. O sea, la idea intuitiva. Listo. Ahora, voy a mirar qué pasa cuando ese D tiende al diámetro del aislante. Cuando ese D tiende al diámetro del aislante. Es decir, cuando D tiende a D mayúscula, D es sub D dividido 2 log. La operación va a ser muy parecida. D dividido D. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Cuando... Ah, no, pero esto es mucho más fácil que bobada, no entiendo. Cuando D tiende a D, esto tiende a D,
Y esto tiende a D y me queda log de D. O sea, me queda log de 1. O sea, porque D dividido D es eso. ¿Y log de 1 cuánto es? Es 0. O sea, esto... Ahora, sí. O sea, esto es una función continua entre comillas y se puede evaluar. Y evaluarlo me da que ese BP es... O sea, el límite de esta cosa es 0. Ahora, de nuevo, tiene lógica. O sea, si el tubito es demasiado pequeño, no puede llevar datos. Y si el tubito es tan grande, opacando, o sea, llegando casi al dieléctrico aislante, al mismo diámetro del dieléctrico aislante. Es que vamos a ver, me dicen que D es el diámetro exterior. ¿Por qué? Vamos a ver. Les voy a dibujar el cablecito por fuera. Entonces, aquí tenemos el cable central que lleva la info. Y aquí tenemos el aislante. Entonces, este aislante tiene dos radios. Este mismo radio de acá, de pequeñito, y tiene un radio exterior, que es de mayúscula. Entonces, este aislante es grueso. Es por eso, es grueso. Y es grueso precisamente para poder aislar. Entonces, cuando este de pequeñita tiende al otro, significa que el grosor del aislante es 0, o sea, es prácticamente nulo. O sea, es como si no tuviéramos aislante, como si fuera solamente este cable a la fuerza. Entonces, como no hay aislante, prácticamente es como si el grosor del aislante es 0, no hay aislante, tampoco podría dar voltaje, lo mismo. Y el otro caso, o sea, este es el segundo caso. Y el otro caso era el caso en el que el diámetro del tubito era 0, era un punto, ese era el cable que lleva la información, tampoco se puede. Entonces, eso lo que nos dice es que tiene que haber un punto medio entre o sea, uno, me imagino que, y es más, de más que ahorita vamos a calcular eso, porque si no, muy tonto la escuela que no aprovechó. Tocaría mirar cómo podemos maximizar el voltaje máximo que puede llegar. O sea, tiene que haber un punto en el cual un diámetro perfecto, un diámetro de pequeñito perfecto, en el cual puedo llevar la mayor cantidad de datos sin que pete. Y lo vamos a ver, segurísimo. Hay el diámetro que permite el cable más resistente posible a la falla de voltaje. Sí, lo que estaba diciendo yo. Tal cual. Porque claro, es lo primero que uno se pregunta eso. O sea, si no puede ser muy pequeño y si no puede ser muy grande, pues tiene que estar en el medio. O sea, entonces eso lo acabo de hablar. Es chévere, es chévere. ¿Y esto qué es? Pues maximizar. Para maximizar uno deriva. O sea, vamos a hallar el máximo global de esta vaina. Entonces vamos a derivar. Entonces resulta que B'P, esto depende de pequeñita, es igual a... Entonces esta constante se queda, es una constante, no es ahora. Y esto es la derivada de un producto, bueno, y el 2, vamos a traer el 2 también. ED dividido 2. Y me queda la constante de un producto, me queda la derivada de un producto, D por logaritmo de esta vaina. Entonces, ¿qué es eso? Es la derivada del primero, 1. Por el segundo, sin derivar, log de D dividido D. Ahí está. Muy bien. Más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Yo ya calculé la derivada de esta vaina. Me la voy a traer porque me da pereza. Porque soy así de perezoso. Aquí está la derivada. Ahí está. Listo. Y nada, me imagino que ahí se pueden simplificar 500 cosas. Sí, me imagino que se pueden simplificar 500 cosas. Vamos a ver. Esto es igual a E de medios 1 por, bueno, 1 por logaritmo es logaritmo. Logaritmo de D dividido D. Muy bien. Más. Entonces vamos a ver. Esta D con esta cuadrado se me cancela. Listo. Entonces me queda menos D dividido D dividido D por 1 dividido D. Fua. Listo. Sí. Bueno, me encanta tu fondo. A mí me encanta ese fondo. Con lo cansado que estoy, al menos esto me anima. Esto es igual a ED dividido por 2 log de D dividido de pequeñita. Entonces miren, este menos D lo puedo multiplicar con este 1 dividido D. Entonces me queda más.
menos d, dividido d, dividido d, dividido d. Es decir, eso da menos 1. Entonces igual a e d al cuadrado por log de d dividido d igual a menos 1. Entonces la derivada me dio esto. Igual a, hoy viene esta hueva, ya, menos 1. Entonces eso me dio la derivada. Listo. Entonces igualemos la derivada a 0 y con eso maximizamos. Entonces cuando esta vaina es 0, pues como esto es una constante, esta vaina nomás es 0 cuando log de d dividido d es igual, es menos 1. Menos 1 es igual a 0. O sea, cuando lo ves en paréntesis es 0. Y esto es 0 cuando log dividido d es igual a 1. Esto sí tiene lógica. Cuando un logaritmo es igual a 1, cuando el logaritmo natural es igual a 1, cuando lo que hay adentro es 0, cuando lo que hay adentro es 0, no tiene lógica. O sea, esto me diría que el diámetro de... No, entonces aquí yo creo que tuve que haber cometido un error. Verifiquemos, porque creo que la respuesta no tiene lógica. Haré el diámetro que permite el cable más resistente posible. Ahora, porque para que esto no tiene lógica. O sea, derivé esta vaina. La derivé. Entonces esto es, la derivada de d es 1. Por esto. Más la derivada de esta vaina. 1 dividido esto. Menos, sí, eso está bueno. Más lo puedo ver como menos d. Ya, está correcto. Simplificar un poco. Y de una vez acá, menos d. Simplificar un poco. Se cancela y me da menos 1. No veo dónde puedo tener un error. La verdad, chicos. Pero esta respuesta para mí no tiene lógica. O sea, el logaritmo se hace 0 cuando lo de adentro es 0. No tiene como lógica. Que no estoy teniendo en cuenta acá, estoy teniendo algo malo. Hay el diámetro que permite el cable más resistente posible, o sea, así. Voy a mirar una cosa. Voy a mirar la gráfica de esta función. A ver qué pitos toca. No sé, voy a inventar un ED. La gráfica. Voy a inventar un ED, no sé, por ejemplo, 5 dividido 2 por la variable que es x y por el logaritmo neperiano de 6, póngale, dividido x. Y eso lo voy a graficar función entre h de x entre 0 y 6. Vamos a dar un ejemplo. O sea, si ocurre un máximo, algo estoy haciendo mal yo. La derivada, ¿no? Eso sí. Derivada de h de x. No, me da la misma derivada. No entiendo qué estoy haciendo mal. O a la hora de igualarla a 0. ¿Qué estoy haciendo yo mal acá? Me da curiosidad. O sea, da lo mismo que a mí. Da lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal acá? Porque, y a ellos les da que esta vaina es 0. Esta vaina es 0 acá.
Debo estar equivocándome en una estupidez que no la veo. Cuando esto es igual a 0, pues esto es igual a 0 cuando esto es igual a 0. Y esto es igual a 0 cuando el logaritmo es igual a 1. Y el logaritmo es igual a 1. Parce, no la veo. No la veo. Y en una pendejada. Cuando el logaritmo neperiano de 5 dividido x. Ah, no. No. Sí, derive mal. ¿Dónde y por qué? Derive mal. Yo aquí derive mal. No sé de dónde ni por qué, pero sé que derive mal. Creo que aquí tiene que quedar una D. Aquí a este lado tiene que quedar menos D. Me atrevo a decir, tiene que quedar menos D. ¿Sí tiene que quedar menos D? No tiene que quedar menos D. Miento. O estoy despejando mal sin más. Estoy despejando mal sin más de pronto. No lo despejemos así. Despejémoslo así. O sea, esa respuesta no tiene lógica. Entonces no tiene que ser por ahí. D dividido D igual a 1. Entonces eso no tiene lógica. Por entonces yo sé que la división, el logaritmo de una división es el logaritmo de D menos el logaritmo del de abajo. Igual a 1. Entonces eso pasaría siempre y cuando el log de D menos 1 sea igual al log de D. Es decir, esto pasaría cuando Euler a la logaritmo del diámetro mayor menos 1 es igual a D. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿esto sí tiene lógica? Voy a mirar si eso sí tiene lógica. ¿Cómo? En GeoGebra. Me dio esta la respuesta. Entonces vamos a ver si esta vaina tiene lógica. ¿Dónde queda? Vamos a graficar el punto Euler a la logaritmo de D. D yo lo puse como 6 acá. 6 menos 1 ya, coma 0. Ah, miren, sí, esa es la respuesta. Euler a la logaritmo natural del diámetro, esa es la respuesta, ese es el máximo. O sea, estaba despejando mal. O sea, no mal, como esa respuesta no tenía lógica, eso que estaba por ahí no tenía lógica, significaba que había que usar otro artificio matemático para hacerlo. ¿Cuál era el artificio matemático? Esta propiedad del logaritmo, que no sé si se la saben. Ups, se las voy a poner por acá, que son muy útiles. La de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, y la de que la división de un logaritmo, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces eso fue lo siguiente que se me ocurrió a mí, usar esa identidad, y de ahí ya tratar de despejar a la brava. Y sí, este es el punto máximo de la función aquí. Este es el máximo voltaje que permite. El máximo voltaje que permite es Euler a la logaritmo natural del diámetro mayor del aislante menos 1. Ese es el máximo voltaje que permite. Y ya, con eso habríamos acabado esta actividad. ¿Alguien tiene preguntas de esta actividad en particular? O ya pasamos al siguiente ejercicio. Listo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Pauso esto.